digamos, se puede mantener, o sea, mantener un equilibrio. Entonces era como que tenía una duda igual. Y bueno, por último, Profe, también se puede relacionar, también tengo una duda con respecto al orden simbólico, teniendo en cuenta cómo la canción que ella le canta al niño lleva mucha carga simbólica, ya que se puede Gise, decir, sí, Gise, fíjate, ¿vos estás con algún micrófono o algo? no, Fij- profe, ah, creo que, Paula, ¿sos vos? sí, yo justo quería hacer una, Bueno, que había visto en el video justo con respecto a la postura, que se le ve hasta el bebé por ahí cuando lo acomoda la carita como de susto, como de incomodidad, como que por ahí se puede notar que no estaba cómodo el bebé. bien. Paula, cuando vos intervengas, viste que estás teniendo el micrófono en la mano, trata de tenerlo quietito porque el roce genera todo un ruido que lo escuchamos todas, ¿sí? Y por ahí no te podemos escuchar bien a vos. Yo para que tus intervenciones todas las podamos escuchar y te podamos seguir. Gise, ¿vos querés agregar algo más de lo que venías diciendo? sí, bueno, no, con respecto a lo último que sería el orden simbólico, que se puede decir que las canciones maternales, además de ser una de las más enriquecidas herramientas para calmar a un infante, o llamar su atención, o crear diferentes espacios lúdicos para ello, se puede decir que estas están cargadas de un valor cultural y que se van heredando con el tiempo. Por ahí se podría relacionar con respecto al orden simbólico, porque yo me acuerdo que en la clase anterior usted había comentado del orden simbólico con respecto, de un ejemplo, cuando el bebé está en la pancita de la mamá y todos le damos un significado simbólico desde el entorno del bebé. Entonces fue como tipo medio rebuscado el orden simbólico para mí. Está bien. Ahí te aparece, aparece claramente el orden simbólico porque hay gestualidad, hay palabra, hay música, o sea, no es un sonido repetido que a veces generamos con la boca o con las manos, sino que hay un ritmo de una canción acompañada por palabras. Esas palabras son construcciones culturales, por lo tanto, son del orden simbólico. ¿Sí? Nosotros podríamos estar pensando ahí que ese vínculo está sostenido por esa disponibilidad corporal de la mamá, por ese sostenimiento de la mirada de la mamá, por ese tono de voz que utiliza, ¿sí? Porque no canta la canción de cualquier manera, sino sigue un ritmo, repite, ¿sí? Como invitándolo a este bebé a sostener ese vínculo que está generando esta mamá con este bebé, ¿sí? Así que bueno, muy bien, muy bien. La idea es como claramente lo que venimos haciendo en estas clases es una presentación, bueno, ir como haciendo estas pequeñas intervenciones con algún tipo de video o alguna actividad nos permite resignificar esos conceptos, ¿sí? Así que bueno, está bien, no son obligatorias esas actividades, pero es interesante que lo podamos ir haciendo porque nos permite ir encontrándole como otros sentidos a los textos también, ¿sí? Bueno, Romy, ¿te parece que arranquemos? ¿Sí? Sí, Bueno, dale. les cuento un poco cómo hemos pensado la clase de hoy. Bueno, la idea era hacer así un repaso un poco de la clase anterior, si habían podido ver el video, si habían podido identificar estos conceptos, porque para nosotras es importante que sientan que los conceptos están atravesados por la realidad, que nosotros podemos identificarlos en la realidad, porque si no, un concepto que nosotros no lo podemos observar, que no lo podemos registrar, que no podemos plantearnos preguntas frente a una situación real, ¿será este concepto? ¿No será esto que apareció, no? Entonces, para nosotros es muy importante que estos conceptos los podamos de alguna manera cargar de sentido con situaciones reales. Cuando nosotros estemos en el trabajo de la sala, se supone que esta capacidad de
observación y análisis se da casi en forma simultánea, y para que eso pueda pasar yo tengo que tener un marco teórico sólido, ¿sí? Si no, aparece rápidamente o el sentido común, que a veces nos ayuda a resolver cosas, pero no nos permite analizar, no nos permite interpretar, o muchas veces terminar resolviendo como han resuelto con nosotros, o como yo he visto que lo hacen otros, sin poder, a partir de un marco teórico, tomar decisiones y argumentar mis decisiones en ese sentido. Entonces vamos a ir por ese lado, ¿sí? La idea de la teoría no es para que quede ahí, como una cuestión teórica, y si me preguntan el concepto lo digo, sino que me tiene que servir como una herramienta para poder observar, intervenir, interpretar. ¿Tá? Eso por un lado. Por otro lado, hoy vamos a trabajar la teoría del apego vinculado con otros dos conceptos, que es el de resiliencia y el de maltrato infantil. Esta relación la estamos como construyendo hace bastante tiempo con Romy, para que ustedes puedan empezar a ver que cuando yo manejo como teorías en simultaneidad, puedo construir vínculos de conexión entre las teorías. Yo siempre digo que la relación que nosotros podemos generar con otros sujetos tienen un nivel de complejidad que no hay ninguna teoría que por sí misma nos alcance para poder comprender toda esa complejidad. Por lo tanto, cuanto más abramos las lecturas, los autores, las teorías, más herramientas teóricas vamos a tener para poder hacer este trabajo profesional. Entonces voy a arrancar, digamos, con esta cuestión más teórica. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque en la segunda mitad de la clase la idea es que Romina nos presente un poco cuál es el eje del seminario de este año, como para que vayamos cargando de sentido a ese eje y ir viendo, bueno, por dónde vamos, qué es lo que estamos esperando, algunas cuestiones de los trabajos que también han ido apareciendo como consultas en el correo electrónico. Entonces, bueno, vamos a dejar una segunda parte de la clase como para poder trabajar un poquito eso. Entonces, si hoy lo teórico no lo terminamos, todo lo que yo preparé y estuve charlando hoy a la mañana con Romina, porque nosotros todos los jueves a la mañana nos juntamos un ratito como para planificar y pasar en limpio lo que venimos pensando, lo seguiremos la semana que viene, no hay problema. Acá no es cuestión de andar apurados, sino tal vez menos y mejor, y no mucho y todo agarrado de los pelos, ¿no? Hasta acá, ¿alguna pregunta, sugerencia, algo que ande dando vueltas por ahí? Si tienen alguna pregunta cuando Gilda está exponiendo, recuerden que la pueden poner en el chat, y después cuando encontramos el momento, yo se las voy pasando a Gilda para las que las voy a ir retomando, ¿sí? Lo que puedo lo contesto por chat, lo que no, o lo que merece, digamos, una exposición más teórica, se la paso en el momento que Gilda deje de hablar. Bueno. Yo igual voy haciendo algunos cortecitos y voy preguntando. Pero bueno, arrancamos entonces, ¿les parece? Recuerden que se está grabando la clase, esto es lo que venimos haciendo, subiéndola después para que ustedes, si la necesitan volver a escuchar, la puedan escuchar, aquellas compañeras que no se pueden conectar también la puedan escuchar. Y bueno, esto sea un insumo más de trabajo. Bueno, voy a compartir la pantalla, así les muestro lo que hemos pensado para hoy. Ahí se ve perfecto. Ahí está. Dale, sí. Ahí arrancamos. Entonces,
Yo las voy a ubicar a ustedes, a los pocos que puedo ver en otro costadito. Bien, bueno, entonces, nosotros el otro día, como uno de los organizadores del desarrollo, habíamos anticipado esto que tiene que ver con el apego. La idea de hoy es profundizar un poquito más este concepto y un poco ampliarlo, no solamente en esta idea de sumar, sino también de poder profundizarlo, porque nos parece que es un concepto que es muy importante y que nos permite como poder comprender diversidad de situaciones y vínculos que se van construyendo entre estos sujetos adultos y los niños. Lo primero que me pareció así como significativo, ponerles una expresión de Bowlby, que es el autor original de la teoría del apego. Vamos a ir viendo que esto después se va resignificando, y que dice que el apego en principio es un sistema. Y esto es importante. Cuando nosotros hablamos de un sistema, estamos hablando de un conjunto de elementos que funcionan organizadamente, que funcionan coordinadamente. Y dice que este sistema tiene vigencia durante todo el ciclo vital. ¿Y por qué me pareció importante decir esto? Porque a veces la teoría del apego se vincula con la primera infancia y pareciera ser que después no aparece nunca más. Y en realidad se inaugura en la primera infancia, pero eso nos construye, nos da lugar, permite ¿cuál sería la palabra? Poder construir una trama subjetiva que sostenga y permita vínculos de ese sujeto, hoy niño, a ese sujeto, mañana adolescente, mañana adulto, en relación a otro niño o niña. ¿Por qué me parece importante? Porque en este sentido, nosotras, como educadoras y como participantes de ese proceso de construcción de subjetividad, ponemos a disponibilidad, cuando yo hablaba el otro día de la disponibilidad psíquica, volvemos a traer de alguna manera esas tramas que fueron construidas en nuestra primera infancia. Con esto no quiero decir que esas tramas no puedan ser modificadas, cambiadas, flexibilizadas. Lo que quiero decir es que hay algo de la construcción de nuestra propia subjetividad que ponemos en escena cuando participamos de la construcción de subjetividad de otro. ¿Se va entendiendo por ahí? Entonces, es importante que sepamos que es un sistema, por lo tanto participan varios elementos, y que ese sistema tiene una dinámica propia que se sostiene a lo largo de toda la vida. Bowlby lo dice desde la cuna hasta la tumba, ¿sí? Me pareció que era así como una frase que nos va a permitir resignificar la idea del apego y correrlo de todo lo que podemos escuchar acerca de la teoría del apego vinculado a la primera infancia solamente. ¿Por qué está ahí? Bien, como les decía recién, esperen porque se me pasó una más en esto de... sigue adelantando. Espérenme un ratito, que vamos a tratar de ordenarnos. Capaz que si las dejas así, Jill, es mejor, porque con lo que tarda... ¿Ahí? ¿Ahí se ve mejor? ¿Sí? Ahí. Bien, entonces, yo les decía recién que esta teoría del apego fue desarrollada originalmente por Bowlby. ¿Y por qué siempre es un referente aún cuando hoy está resignificada esta teoría? Fundamentalmente porque él plantea
algunas cuestiones, o planteo originalmente esta teoría, sostenida o vinculada con una base biológica, y fíjense que desde una perspectiva evolutiva. ¿Se acuerdan que el primer día nosotros hablamos de la diferencia entre una perspectiva evolutiva desde una perspectiva del desarrollo? Cuando yo lo pienso desde el punto de vista evolutivo, digo, bueno, va transitando determinadas etapas que en algún momento van a aparecer y va a pasar a otra. Mientras que cuando yo hablo del desarrollo, hablo de un entramado de factores que van haciendo que ese sujeto vaya desplegando, se vaya constituyendo y vaya tomando la diversidad de formas intersubjetivas y subjetivas que un sujeto puede generar. Y al estar vinculada con la base biológica, estuvo muy vinculada a las posibilidades de supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Bowlby, cuando empieza a pensar esta teoría, lo que dice es que este niño pequeño, recién nacido, necesita sí o sí de una figura que lo proteja, que satisfaga sus necesidades y que de alguna manera eso le iba a permitir sobrevivir. Por eso habla de mantenerlo a salvo del peligro de depredadores, ¿sí? ¿Por qué quiero decir esto? Porque yo quiero que ustedes tengan en cuenta cuando crea la teoría, que es más o menos su desarrollo es entre 1969 y 1988. ¿Sí? Estamos hablando del siglo pasado. Yo también soy del siglo pasado, pero bueno, he tenido la suerte de estar también en este siglo, ¿no? Lo que quiero decir es que a veces el vocabulario o las formas de expresar las teorías nosotros las tenemos que contextualizar en el momento histórico, cultural en el cual se desarrollaron. Hoy hablamos con Romy de esto porque yo le contaba que ayer en una reunión alguien había planteado o había tildado a Freud de machista, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, no podemos perder de vista cuando Freud escribe su teoría. Y me parece que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Yo no puedo descontextualizar las teorías del momento histórico-cultural en el cual fueron creadas, pensadas y escritas. Por otro lado, vamos a pensar que ese sistema del cual hablamos al principio, los autores hablan de que es un sistema motivacional. Y esto me parece que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de la motivación desde el campo de la psicología, hablamos de un movimiento de energía en búsqueda de un objeto. Y en este caso lo que estamos hablando es que este sistema lo que hace es que el niño siempre esté mirando, observando, garantizando cierta cercanía y cierta posibilidad de echar mano a esa figura de apego cuando lo necesita. Y que esa búsqueda de contacto lo hace el niño. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo hablo del apego es la búsqueda del niño a esa figura, no es al revés. Lo que hace el adulto es generar las condiciones para que esa búsqueda encuentre una respuesta. Y lo que nosotros vamos a apuntar a que esas respuestas sean respuestas equilibradas, positivas, seguras, va a decir la teoría, ¿no? Y fundamentalmente, ¿cuándo podemos observar esto? Lo podemos observar cuando tenemos niños que están asustados, tienen miedo, están cansados, tienen sueño o están enfermos. Esto probablemente ustedes hacia el interior de sus familias o quienes tenemos hijos, esto lo vemos claramente. Puede haber mucha gente a disponibilidad, pero siempre quiere a esa mamá o quiere a esa figura con la que ha construido el niño, ha construido este vínculo de apego. ¿Me van siguiendo por acá? Digo, el apego lo construye el niño en relación a una figura, no al revés. Lo que hace el adulto es generar las condiciones para que esa búsqueda tenga un objeto de encuentro. ¿Sí? Romy, ¿alguna pregunta hasta acá? No, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, perfecto. Entonces,
podemos decir que la figura de apego, ese adulto subjetivo, subjetivado y subjetivante del que hablamos la semana pasada, lo podríamos definir como una base segura desde la cual explorar y un refugio al cual volver cuando se presentan situaciones difíciles. Miren qué interesante lo que estamos planteando acá. Estoy diciendo, esa respuesta que el niño encontró de ese adulto y que de alguna manera lo pone en equilibrio, le permite explorar. ¿Qué quiere decir que le permite explorar? Que le permite reconocer otras cosas, otras personas, otros espacios, otros objetos. Pero cuando esos espacios en los cuales ese niño, esa niña ha salido a explorar y se transforma en una dificultad, en algo que le produce miedo, en algo que lo desorganiza, esa figura de apego es a la que va a recurrir para volver a sentirse seguro, volver a reencontrarse con eso que lo ordena, con eso que lo regula. ¿Estamos hasta acá? Vamos a ver si podemos ver, yo intenté ponerlo acá adentro, a ver si nos sale, una entrevista que le hicieron a la autora del texto que ustedes tienen, que es Inés Di Bartolo. A ver si... Sí, antes de pasarla, hay una pregunta parecida a la de la clase pasada, si la figura del apego, si es siempre solo... Espérame, Romy, que... perdón. Espérame un cachito, ahí, ahora, porque... Bajaste, bien. ¡Epa! No, Muy sí, bien. vamos. Sí, Romy, decime. No, que acá Nadia pregunta si la figura del apego siempre se vincula a un ser humano y no a un objeto. Un poco lo que habíamos explicado con Winnicott la semana anterior, pero... Bien, muy bien. Bueno, ¿quién es la que hace la pregunta? Nadia. Nadia. ¿No? Bueno, Nadia y para todos. En esta relación de apego siempre es con un otro sujeto, por eso yo hablaba de sujetos, subjetivado y subjetivante. O sea, tiene que cumplir esas dos condiciones. ¿Por qué? Porque recién hablábamos de que se constituye en base para la salida al mundo, a los espacios, a las posibilidades de generar vínculos con otros, pero que frente a la dificultad, al obstáculo, vuelve a esta base segura. Entonces, yo recién les decía, el apego lo genera el niño con un sujeto adulto, pero es el sujeto adulto el que le da la respuesta. Y a veces, ahora vamos a ver, la respuesta que el adulto le da no es la que el niño necesita. Y cuando estas respuestas se repiten a lo largo del tiempo, configuran un modo particular de vincularse con los otros. Por eso cuando Bowling dice, arranca en la cuna y termina en la muerte como una cuestión de ciclo vital, está diciendo esto. Esto que se constituye en esta primera infancia... Bueno, mientras Hilda vuelve, cuando, digamos, lo que está diciendo ella es con un sujeto. Cuando hablamos de objeto, hay otro autor que se llama Winnicott, que, digamos, es psicoanalista y que retoma algunos conceptos de Winnicott, plantea la relación con los objetos, ¿sí? Y habla de objetos transicionales. ¿Sí? En ese caso, el vínculo está con un objeto transicional, pero, digamos, no es de lo que estaba hablando Bowling. Claro, bueno, sí, le estaba introduciendo. Perdón, estoy en mi casa, se habrán dado cuenta. No, lo que les quería decir es esto, un poco retomo lo que dice Romy, es que esto que hablábamos el otro día de los objetos transicionales, en realidad lo que vienen a hacer es mediar en esta separación necesaria que se tiene que producir. Pero eso no quiere decir que esa figura deje de ser una figura de apego. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, creo que sí, no hay más preguntas. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, ¿les parece? Escuchamos un ratito. No es una entrevista, lo dije mal, es parte de una entrevista, en un video que le hacen una entrevista,
pero en la que se la ve a la autora dando un seminario justamente de apego, y recorté un pedacito que a mí me parecía que era como central y que lo dice claramente mejor de lo que lo podemos decir nosotras. Así que si les parece lo escuchamos. No se escucha. ¿No se escucha? ¿Ahí? No, no se escucha nada. Más fuerte, sí. Esperen. Voy a poner el micrófono ahí para ver si podemos escucharla. Si no, bueno, igual esto se los vamos a publicar. ¿Se escucha? No, nada. ¿Se escucha, chicas? No. Nada, No, nada de nada. No, profe. Bien. Bueno, no se preocupen, se las publicamos. Se ve que tengo que incorporar yo otro micrófono externo para que ustedes lo puedan escuchar. Bueno, ya lo vamos a ir mejorando. Okay. Ahí, Romy, ¿se ve bien? Sí, Sí. Y acá dice una alumna que si desconectás los auriculares, ¿los tenías conectados cuando pusiste el video? Sí. Ah, entonces sacalos, porque por eso lo escuchás vos sola. No, puse el micrófono ahí, dale, a ver. A ver si podemos escucharla, porque es muy interesante lo que dice y me parece que es valioso. El apego no es solamente contacto. Ahí mejor, ¿no? ¿Ahí mejor? ¿Mejor? Sí, ahí se escucha. Bueno, vamos. Bueno, ahora nos sale el video. El apego no es solamente contacto físico, y esa es una idea que está muy generalizada en forma equivocada. Sacate el micrófono. No, el de la compu. Ahí. Mentalmente de otra persona, contemplar mentalmente lo mismo, estar en esos estados de interconexión. El apego tiene una interfaz con la intersubjetividad. Apego e intersubjetividad son complementarios. El apego mantiene a las personas cerca biológicamente, porque estamos biológicamente programados para estar cerca de otros. Y en esa cercanía, la intersubjetividad se despliega. Las capacidades más sofisticadas de las que los seres humanos somos capaces dependen de estar conectados con otras mentes, en esa comunicación continua donde se entienden gestos, actitudes, no solamente las necesidades físicas básicas. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Romy, ¿alguna pregunta? No. Bien, fíjense lo que está planteando en este pedacito de su clase, esto de que
está sostenido en lo biológico como una necesidad originalmente. ¿Alguien está con el micrófono prendido? Acá mientras te leo una pregunta, por ahí me vas a decir. ¿A qué se refiere con que mantiene a las personas cerca? Y si es una necesidad. Bien, en esto que hablábamos al principio, ¿sí? Fíjense, si vemos en la diapositiva, fíjense que habla de una figura de apego que es complementariamente una base de la cual explorar, pero un refugio al cual volver. Cuando nosotros hablamos del apego, hablamos de la necesidad de proximidad. ¿Qué quiere decir? De contacto visual, físico, auditivo. Entonces, eso que se instala en ese primer momento de vínculo, si quieren, más corporal, sostenido por la alimentación, por el cuidado, que tendría que ver con el orden más de lo biológico, se complementa con el orden más de lo subjetivo. Entonces, el niño genera este vínculo de apego y hay un adulto que responde a esa necesidad. Cuando nosotros interpretamos la necesidad de un niño o de una niña, y le estamos poniendo palabras y estamos actuando en función de esa interpretación, es lo que le devolvemos a ese niño, a esa niña, en esa búsqueda que está haciendo. ¿Se entiende por ahí? Bien. Avanzamos. Como yo les dije, la teoría del apego fue revisado y fue replanteado desde algunos autores. La más conocida es Mary Ainsworth, que es más conocido, que lo que hace es, esto que venía diciendo el autor de origen, lo pone dentro de un trabajo de investigación. Sobre esto nosotros les vamos a poner algunos videos, pero es a partir de esas investigaciones que se identifican 4 patrones básicos. Uno es el apego seguro. ¿Qué quiere decir? Que esa figura de apego, esa persona que fue elegida por el niño, le permite al niño recuperar la tranquilidad, el equilibrio, sabe que si va a ir en búsqueda de esa persona, va a encontrar una respuesta, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un niño que llora, lo abrazamos, lo apoyamos en nuestro cuerpo y se calma, ahí nosotros podríamos identificar una figura de apego que le da al niño cierta seguridad. O cuando un niño necesita dormir. Para poder dormir, el niño necesita encontrar que esos brazos, esa voz, ese espacio que nosotros le estamos ofreciendo para que duerma, le dé cierto equilibrio y cierto orden para dejarse llevar por el sueño. A veces tenemos niños que lloran y sabemos que es por sueño, pero que no logran dormirse justamente porque perciben ciertas inseguridades en ese contexto o en ese vínculo. Otro de los patrones básicos lo llamaron apego evitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a situaciones complejas para el niño, no estaría buscando a esa persona o a ese sujeto que nosotros consideraríamos que es su figura de apego. ¿Por qué? Porque tal vez la respuesta que recibió no era la que el niño necesitaba. ¿Cuándo lo vemos claramente a esto? Muchas veces cuando nosotros nos vamos a acercar a un niño y el niño se tira para atrás, no deja que lo toques, ¿sí? Se acerca no necesariamente un adulto, puede ser un par y se cubren, se tapan la cara, salen corriendo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que el niño nos está manifestando? Que está evitando establecer un vínculo con esa persona. Eso no quiere decir que seamos nosotros una figura de apego que estamos respondiendo mal. Tiene que ver con una trama aprendida que
mucho después de muchos intentos de poder tener una respuesta equilibrada, segura, lo que recibió fue la indiferencia, la violencia, el grito, ¿sí? El otro patrón tiene que ver con la ambivalencia, y esto es muy complejo de poder manejarlo quienes trabajamos con niños que vienen con este patrón. Porque hay una, se nos aparece como un niño al que no lo podemos entender. Llora para que, por ejemplo, lo levantemos en brazo, y cuando lo levantamos en brazo se tira para atrás y quiere que lo soltemos. Pero si lo soltamos también llora, o llora más. Entonces, esa ambivalencia, de alguna manera, es, necesito de esa figura de apego, pero lo que he recibido no siempre es de seguridad. Ante la duda me defiendo. Entonces, lo necesito, pero no estoy seguro si me puedo relajar, puedo abrazar, puedo entregarme de alguna manera subjetivamente a ese otro. Entonces, el mismo niño aparece con estas conductas de tipo ambivalentes. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí vamos a tener que trabajar mucho para poderle mostrar a este niño que lo que nosotros vamos a ofrecerle como respuesta no tiene nada que ver con lo que ha venido respondiendo, ¿sí? Esto nos puede pasar con niños que en un principio, lo diríamos así en un lenguaje de entrecasa, no quiere relacionarse con nosotros, y después de un tiempo logra desprenderse de esas defensas y logra conectarse y logra dejarse, yo diría, dejarse querer, dejarse cuidar, ¿sí? Y el cuarto patrón se llama, y es un patrón al que se le dice desorganizado. ¿Qué pasa con este patrón? Este es el último patrón que aparece como resultado de algunas investigaciones, porque encontraban a algunos niños que no entraban en ninguno de los otros tres patrones. ¿Y qué es lo que aparece? ¿Cuáles serían las conductas? Un niño o una niña que frente a una propuesta no sabe qué hacer. Corre, va y viene, toca, deja, agarra esto, agarra lo otro, ¿sí? ¿Qué diría rápidamente alguien que ve a ese niño? Y tiene déficit de atención. ¿Sí? Aparece ahí el rótulo. No se puede quedar quieto, no se conecta con nada, quiere jugar todo a la vez, agarra una cosa, deja la otra, no constituye juego. Estoy repitiendo cosas que uno escucha de estos adultos educadores que están observando ese tipo de patrón. ¿Por qué puede aparecer esos patrones? O porque no hubo nada, o porque hubo demasiado. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo demasiado en esto de no dejar ni siquiera que aparezca la demanda, y me anticipo a ofrecer lo que yo interpreto que el otro necesita. O tuvo nada. Entonces, frente a la posibilidad de tener, no sabe qué hacer. No sabe cómo vincularse, no sabe ordenarse, no sabe establecer una trama de juego. ¿Me van siguiendo con esto? Esto también aparece mucho en el lenguaje. Te quiere contar algo y te dice tantas cosas juntas que no podés entender qué es lo que te está diciendo. Y en el medio llora y se ríe y habla y se pone tenso, se relaja, se tira al piso, se sube, te abraza, te pega, todo junto. ¿Sí? Entonces, ahí también necesita de un docente adulto equilibrado que pueda acompañar, poner palabra y ordenar. Esto nos va a llevar tiempo, claro que nos va a llevar tiempo. ¿Nos va a desordenar la sala? Por supuesto que nos va a desorganizar la sala, porque su propia desorganización desordena lo que está alrededor. A los únicos que no puede desordenarnos es a los adultos que estemos en relación con ese niño o esa niña. ¿Me siguen por ahí? Entonces, estos 4 patrones no van a aparecer juntos, todos juntos en ningún niño. Eso es una buena. Tenemos un patrón por vez. ¿Cómo aparece ese patrón? Ese patrón nos llega a nosotros ya construido.
donde nosotros vamos a participar de esa trama ya construida, para potenciarla, para profundizarla, para que siga creciendo en el caso de pensar en un apego seguro. Pero también vamos a participar en poder generar algunos cambios y poderle mostrar que hay otros modos de vincularse. Para que eso pase, nos tiene que encontrar emocionalmente equilibradas, intelectualmente o cognitivamente sólidas, ¿sí? Con nuestra disponibilidad psíquica, física, para poder responder a esa necesidad de apego que nos está mostrando este niño o esta niña. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo vamos, Romy? Acá, mira, hay algunas preguntas que voy contestando, pero que quizás a otro... acá Jennifer pregunta si se puede pasar de un patrón a otro. En realidad, el patrón es una construcción, es un poco difícil pasar de un patrón a otro, ¿sí? Sí. Porque, digamos, si la modalidad... No, dale. Contestale. No, lo que quiero decir es que, bueno, esto también lo dice Di Bartolo, la autora que ustedes tienen, que si bien estos patrones, estas tramas que se constituyeron en la primera infancia, yo no las voy a poder borrar, sí puedo ofrecer otras estrategias para generar cierto equilibrio. ¿Dónde va a reaparecer esa trama original? Frente a un conflicto, frente a una pérdida, frente a un enojo profundo. Entonces, frente a esas emociones que desorganizan a cualquiera, alguien que tiene un patrón de apego seguro va a volver a esa figura de apego física o imaginaria, porque a veces la persona física no está, pero aparecen las preguntas: ¿qué hubiera hecho mi mamá frente a esto? ¿Qué me hubiera dicho mi abuela? ¿Sí? Entonces aparecen esas figuras y calman y ordenan. Ahora, en los otros patrones, el problema es que si no, por eso yo después voy a hablar de resiliencia, porque es acá donde se nos mete la resiliencia. Es esos otros sujetos de apego que el niño o la niña va incorporando en este ciclo vital, le pudieron mostrar otros modos de ser y estar, otros modos de vincularse con esos otros sujetos. Lo primero que va a aparecer es esa trama inicial, pero rápidamente va a aparecer esas otras figuras que vinieron a compensar, a equilibrar, a mostrar, a acompañar, a sostener, todas las palabras que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, es tan estructural, chicas, esto, que nosotros no lo vamos a poder cambiar. Lo que sí nosotros vamos a poder hacer es proponerles apegos seguros que le permita apropiarse de herramientas que frente a una situación que desorganiza o desestructura, pueda agarrarse de esas otras herramientas y mantenerse ordenado y equilibrado. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bien, Romy, ¿alguna otra pregunta? No, algunas chicas relacionan con el video de Chokler, esto de conocer las posibilidades, que está muy bien, las posibilidades del bebé, como para no sobreestimular, ¿sí? Que muchas veces la sobreestimulación genera estrés. Totalmente. Ya que es difícil leer todo lo la sobreexigencia, la sobreexcitación, sí, la sobreexcitación es un tema, porque muchas veces el juego del adulto es una diversión del adulto y no del bebé, que seguramente cuando veamos cuerpo ya lo vamos a desarrollar ahí. Lo vamos a ver. Es interesante esto, Romy, porque fíjate las conexiones que podemos ir haciendo y cómo esto nos va a dar pie a que lo vayamos complejizando a medida que vayamos avanzando también en el programa, que era un poco el objetivo que nos habíamos propuesto, ¿no? Porque todo esto que yo estoy hablando de este apego, el elemento de manifestación visible es el cuerpo. Con el llanto, con la palabra, con el golpe, con el zapateo, con el morder, con todas esas conductas que nosotros observamos permanentemente en los niños y las niñas, de alguna manera son
estas emociones, estas tramas que se atraviesan el cuerpo y se manifiestan a través de él. Y ahí está cuál es la respuesta de nuestra imagen corporal y nuestra propia corporalidad en relación al cuerpo del otro. Es muy interesante, que lo vamos a volver a trabajar, porque me parece que da un montón de herramientas concretas de cómo poder generar ciertas conexiones con este tipo de apegos que el otro está tratando de construir conmigo. Entonces yo puedo entrar en el juego, yo puedo entrar en el juego de este apego ambivalente, entonces vuelvo a reafirmar ese apego, o puedo, frente a esa búsqueda de apego ambivalente, ofrecer un modo de vinculación ordenada, equilibrada, estable. Por eso me estoy adelantando, ¿no? Pero cuando yo digo, ojo con las entradas y salidas de los docentes en los grupos, me estoy refiriendo a esto. Porque cuando yo tengo niños con un patrón de apego seguro, ese niño se va a ir acomodando a esos nuevos. Pero cuando yo tengo algunos de los otros patrones, no le resulta tan sencillo estar acomodándose subjetivamente todo el tiempo a diferentes maneras, a diferentes rostros, a diferentes cuerpos, a diferentes tonos de voz, a diferentes modos de vincularse. Entonces, a veces logramos con un docente un cierto equilibrio en algunos niños, ese docente se toma una licencia, renuncia y aparece otro, y todo eso que se vino trabajando se diluye. ¿Y quién es el que queda entrampado en eso? Es el niño o la niña. Entonces, yo por ahí soy medio dura con lo que pienso respecto a esto. Pensemos 150 veces antes de dejar un grupo. A veces es resignar algo de lo nuestro para pensar en ese otro, fundamentalmente en estos niños, estas niñas, donde nosotros probablemente hayamos invertido mucho tiempo y mucha subjetividad, digamos, porque no es sencillo esto, no es que salimos divinas después de esto. Es un desgaste desde lo emocional, desde lo corporal, desde lo cognitivo, para poder generar otros tipos de apegos. Pero yo creo, estoy reconvencida de que vale la pena, porque le estamos dando a este chico otros puntos de vinculaciones mucho más sanos, ¿sí? Vamos a avanzar un chiquito porque no quiero comerle el horario a Romy. ¿Cómo estamos, Ro? Ya son las 5. Bien, y si no, sí. En todo caso, sí, bueno, yo lo hago más cortito, no hay problema. Una más y con esto cerramos, si querés, acá, Romy, porque a mí me parece interesante para que las chicas puedan seguir avanzando con el trabajo. ¿Cuánto durará esto? Vos tenés, a mí no me marca el tiempo, ¿a vos te marca? No, porque yo lo tengo abierto. Depende de nosotros cuánto yo, porque no quiero extender más del tiempo que por ahí, bien, hemos ido acordando. Claro, porque algunos dicen, no, pero es que siempre nos duró más de 40 minutos, porque sí, como no hacemos reuniones seguidas, claro, se supone que nos pero dura bueno, un poquito más. Yo para también no hay problema. No avanzar demasiado, a ver si... Ahí. Parece que... Acá. Ahí. Bien. En línea entonces con lo que veníamos charlando de estas investigaciones y estos patrones, la investigación se llama la técnica de la situación extraña. Simplemente la voy a presentar porque de esto van a tener videos para que ustedes lo vean claramente, pero yo lo que quiero meterme acá es cuáles son los parámetros o cuáles son los elementos en los cuales la investigación hizo foco para poder definir esos 4 patrones. Y fíjense cuáles son. El resto lo podemos leer y lo vemos en los videos que les vamos a poner. Primer cosa, interacciones naturales entre el cuidador y el niño o la niña en presencia de juguetes. Fíjense qué interesante lo que está planteando acá. Una observación de las interacciones, de los vínculos, de la comunicación que un adulto establece con un niño
a partir de la presencia de objetos. Y quiero explicar por qué es importante esto. El video que nosotros vimos, que es el que vieron ustedes, de los cuales hablábamos hoy, no había presencia de objetos. Eran dos cuerpos conectados entre sí, a través de la voz, a través de la vista, a través del cuerpo. Cuando aparece un tercero objeto, los vínculos de alguna manera se configuran diferentes. ¿Por qué? Porque ese tercer objeto viene a desafiarnos qué hacer con el objeto. ¿Quién posee el objeto? ¿Quién juega con el objeto? ¿Quién lo agarra primero? ¿Sí? Y esto, ¿por qué se los estoy diciendo? Porque cuando nosotros después trabajemos todo el proceso de incorporación de esos chicos nuevos, esas primeras entrevistas que nosotros vamos a hacer con las familias, esto es una buena estrategia para ver qué tipo de vínculos hay construidos entre ese niño y ese adulto referente, a partir de la presencia de un objeto, de ese tercer objeto. Por otro lado, lo que plantea la investigación son esa primera interacción, esa figura de apego, sale y aparece un sujeto extraño. Y lo que se observa es qué tipo de reacciones va teniendo ese niño frente a la salida y a la entrada de un extraño. Y por otro lado, cuando ese individuo extraño sale y vuelve esa figura de apego, ¿cuál es la reacción del niño? Todo ese proceso es lo que se investigó, se registró, se observó. La investigación inicial fueron 100 familias, ahí yo lo dejo puesto en el Power para que ustedes lo tengan, 100 familias que de alguna manera permitieron identificar estos 4 patrones de los que nosotros venimos hablando. Esto lo van a tener en videitos, chicas, que les vamos a poner para que ustedes vean en concreto, ahí in situ, cómo se hizo esta investigación. No es para que nosotros las repliquemos, por favor, Simplemente son como elementos para que nosotros vayamos observando y nos vayamos dando cuenta de qué características tiene cada uno de estos patrones. Pero no es que nosotros en el jardín maternal lo que vamos a hacer es los vamos a usar como objeto de experimentación. Por favor, Bien. Si querés dejo acá, Romy, porque lo que sigue es todo lo que tiene que ver con maltrato y resiliencia, y me gustaría trabajarlo en su conjunto. Entonces, por ahí dejamos acá, y la semana que viene o lo grabamos a esta parte, o la semana que viene lo retomamos. ¿Sí? Así que bueno, te comparto, Romy, para que vos puedas compartir tu pantalla. ¿Necesitas? Sí. Bueno, si quieren hacer un requerito virtual, tomar agua, lo que sea, porque ahora vamos a cambiar de tema, ¿sí? Mientras cambiamos, mientras Silvia me comparte, y yo pongo las filminas, y trabajamos algunas cuestiones. Ahí está, Romy, todo tuyo. A ver, entonces, espera. Vamos a ver si... Ahí ya se está viendo, ¿no? Sil, vos que... Ahí. ¿Ahí lo ven? Perfecto, yo lo veo muy bien, no sé las chicas. Ahí se ve. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Bueno, supongo que llegaremos, ¿no? Si de última se corta, lo retomamos la clase que viene, porque yo ahí dejo de ver el tiempo y todo. No te preocupes por el tiempo, Romy, porque como es una cuenta personal mía, queda abierta, así que perfecto, tranquila, no tranquila. No estamos corridas por el tiempo, así que aprovechémoslo y como para que lo puedas cerrar, porque eso les va a permitir a las chicas avanzar. Así que perfecto. Vamos. Dale. Algunas de las cosas antes de empezar a desarrollar esta parte, la segunda parte de la clase, es
una cosa que me preguntaron recién en el chat, que es cuándo vamos a abrir el módulo 3, y ya estaríamos en condiciones, ¿no? Después de esta clase, Gil, de poder, porque ya está todo cargado, es solamente deshabilitarlo, el módulo 3 del programa. Así ellas pueden ir leyendo los textos para avanzar en el trabajo. Dale. Después, hoy a la mañana le contesté a un grupito de chicas que había mandado el flyer, ¿sí? Entonces ahí ponían, profe, a ver si esto está bien. Recuerden que la clase anterior les habíamos dicho que va a estar bien, y que tienen que confiar en el diseño y en las posibilidades y en la creatividad de ustedes. Para nosotras es difícil corregir una imagen, algo que es de la creación de ustedes, porque ya están en tercer año, porque tienen conocimientos, porque van a construir algo a lo largo de este seminario. Lo único que yo les contesté es que quizás pueden esperar un poco e ir tomando algunos insumos de lo que se va desarrollando en las clases y en la lectura de los textos, para ponerlo ahí también como insumo, ¿no? Pero no hace falta que ustedes nos manden para que nosotros hagamos una vista previa. Obviamente que si quieren sí, no hay problema, pero no vamos a hacer una corrección ni darles una nota ni nada por el estilo. Para eso están las fechas de entrega, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? ¿No? Bien, si no, se nos comunican en el correo, pero no hay problema con eso. Ustedes avancen y tomen en cuenta las clases y los textos como para poder ponerlos ahí en ese flyer, tanto en el flyer como en la presentación, ¿sí? Bien, entonces empiezo, ¿no? Vos me decís, Gilde, si después hay alguna cuestión. La idea de esta segunda parte de la clase es presentarles algunos conceptos más teóricos en relación a la primera parte del eje, ¿sí? Recuerdan que el eje del trabajo tiene que ver con el jardín maternal en los desafíos de la educación inclusiva, y luego nosotros vamos a profundizar las dimensiones de juego, lenguaje y cuerpo, ¿sí? Pero en esta primera parte nosotros vamos a hacer hincapié en los conceptos de diversidad y de inclusión, para que todos podamos compartir la misma posición, y si no la compartimos, bueno, poder discutir acerca de esto. Así que empezamos. A ver, algunas de las ideas que nosotras queremos remarcar del eje tienen que ver con la posibilidad de ir pensando que para muchos bebés, niños y niñas, el jardín maternal se constituye como el primer espacio institucionalizado, ¿sí? Es el inicio de la trayectoria escolar de un niño o de una niña, ¿sí? Para muchos va a ser el nivel inicial, pero para muchos otros va a ser el jardín maternal, ¿sí? En este sentido, lo que queremos decir es que la trayectoria escolar de muchos niños comienza en este primer espacio. Y en este primer espacio es donde tenemos que pensar que se va a ir conformando el sentido de lo público y la construcción de ciudadanía, ¿sí? De un bebé, de un niño y de una niña. O de una niña, perdón. Entonces, por un lado, ir pensando esta primera idea, ¿sí? Que nos lleva a pensar la segunda idea, que es esta cuestión de pensar qué es la diversidad en el jardín maternal, ¿sí? O de qué hablamos cuando decimos diversidad. La diversidad es un concepto que, como vamos a ir viendo, tiene múltiples expresiones, ¿sí? Pero nosotros vamos a focalizar en la diversidad en el sentido social, cultural y psicológica de los niños, ¿sí? Por eso lo vamos a entender como un concepto amplio. Y por último, vamos a hacer una presentación de los marcos normativos vigentes. El año pasado nosotros le dedicábamos mucho tiempo a esto. Bueno, como verán, esta no es la situación del año pasado, pero sí queremos que ustedes puedan conocer cuáles son los marcos normativos, ¿sí? Porque es importante esto, porque respalda la práctica de ustedes, ¿sí? Bien. Sí. Entonces, a ver, cuando decimos que el jardín maternal es este primer espacio institucionalizado, tiene que ver con lo que ustedes seguramente ya saben,
que los niños van haciendo este pasaje de lo privado a lo público, ¿sí? De la familia, de la endogamia a la exogamia, y en este caso a instituciones de jardines maternales. La clase pasada Gilda les explicaba, ¿sí?, que a lo largo y a lo ancho del país hay diferentes modalidades de jardines maternales y diferentes formatos. Hablábamos de que existen jardines maternales públicos, públicos de gestión privada, centros de desarrollo infantil, ONG, no sé, en otros lugares del país hay, digamos, jardines maternales que pertenecen a las universidades, a poderes judiciales, no es el caso de acá, pero bueno, existe. Entonces nos encontramos con diversos formatos, ¿sí? Y esos diversos formatos también tienen diferentes propuestas. Entonces, por un lado tenemos diversos jardines, diversas propuestas, y también tenemos diversas familias que ingresan al jardín maternal. Entonces, esto nos tiene que dar la pauta para que nosotros podamos pensar que las propuestas que nosotras vamos a hacer como educadores tienen que contemplar todas estas diferencias, ¿sí? A ver, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando una familia o cuando un bebé ingresa al jardín maternal, ingresa con diferentes pautas culturales, con diferentes contextos sociales, con saberes, con historias, que nosotras lentamente tenemos que ir conociendo y respetando. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, Gil? ¿O voy muy rápido? Decime, porque por ahí uno... No, muy bien, y no hay preguntas, así que vamos bien. Cualquier cosita yo te aviso. Estoy silenciada si no aparece ninguno de los ruidos. De los niños. Bien, entonces, cuando nosotros estamos hablando, si esto también lo retomo de lo que explicó Gilda la clase pasada, cuando decimos que un bebé ingresa al jardín maternal, ingresa a una parte del sistema educativo, ¿sí? Ingresa desde los 45 días hasta los 3 años y recibe por parte, digamos, de la propuesta educativa, educación sistemática, intencionalizada y organizada por parte de un educador, ¿sí? No, me fui. No, está bien. A ver, cuando nosotros decimos que vamos a brindar educación de este tipo, teniendo en cuenta el marco de educación inclusiva y la diversidad, por supuesto que se nos presentan muchos desafíos, ¿sí? Porque hoy hablamos de educación inclusiva y diversidad, pero hace 20 años no hablábamos de todo esto, ¿sí? Entonces, por eso, para nosotras, que por ahí nos formamos con otra línea, es muy importante retomar algunos aspectos para poder teorizarlos. Tengo un cartel, perdón, que dice que hay gente en la sala de espera. Me salió así grandote. ¿Ustedes lo ven? No soy yo. ¿Qué toque? No, Romy, no se ve, pero lo ves vos. Lo veo yo. Sí. Okay. Perdón, claro, es que nunca estuve de este lado, perdón. Bien, entonces, estaba diciéndoles que digamos, este nuevo paradigma en educación se nos presentan como grandes desafíos. Básicamente nosotros reconocemos dos grandes desafíos, ¿sí? Porque no puedo pasar. No puedo pasar la pantalla. Dale un ratito, Romy, porque a mí me pasa lo mismo. Es tan pesado que tal vez... Okay. Y no te puedo ayudar. A ver, si me escapo de acá tampoco. Ahí. Bien, ahí está. Bueno, entonces, nosotras queríamos plantear, entre todos los desafíos que hay, dos grandes cuestiones para poder pensar. La primera es cómo y de qué manera vamos a pensar la diversidad, ¿sí?, en las instituciones de jardines maternales, ¿sí?, que no son ajenas, digamos, a las concepciones de homogeneidad
en las que la escuela, como formato que ustedes ya lo conocen y ya deben haber tenido en las distintas materias, digamos, partió y defendió durante mucho tiempo, ¿sí? ¿Cómo pensamos hoy los educadores de la primera infancia en una institución, en este caso en una institución, vuelvo a repetir, de jardín maternal, inclusiva, que respete a la diversidad, ¿sí? Porque una cosa es plantearlo desde el discurso y otra cosa es materializar nuestras prácticas en el marco de la educación inclusiva, ¿sí? Y en el marco del reconocimiento a la diversidad de todas y todos los alumnos que van a estar a nuestro cargo. Entonces, por un lado, vamos a teorizar sobre el concepto de educación inclusiva, y por el otro vamos a teorizar sobre el concepto de diversidad. A ver, cuando nosotros decimos este término educación inclusiva, tenemos que pensar que no siempre ha sido así, como les dije antes, y que a lo largo de la historia han existido diferentes paradigmas para poder definir el concepto de educación, ¿sí? Entonces, desde un paradigma muy tradicional, a ver, ¿por qué en realidad tenemos que pensar, por qué hoy llegamos a la idea de educación inclusiva? ¿Sí? Hay un colectivo de personas, ¿sí?, que ha ido luchando a lo largo de la historia, ¿sí?, para poder incluirse en la educación, ¿sí? Y me estoy refiriendo claramente al colectivo de las personas con discapacidad. Ustedes saben que la escuela, ¿sí?, cuando hoy decimos que todas y todos los alumnos pueden estar en el sistema común, esto no siempre ha sido así, y por mucho tiempo un grupo de personas minoritarias ha estado excluida de poder ingresar al sistema común. Entonces, bajo, digamos, estas circunstancias, se generaron tres grandes paradigmas a lo largo de la historia. El primer paradigma, que digamos que estuvo muy fuertemente hasta, digamos, la época de los años 60, fue el paradigma tradicional. El paradigma tradicional es un paradigma que, digamos, se sostiene en la visión de tratar a las personas con discapacidad como seres inferiores, ¿sí?, como seres que no tienen la posibilidad de ingresar al sistema común y que tienen que estar en otro lado. Entonces, digamos, las posiciones epistemológicas tienen que ver con, o que se materializan en el sentido común, son, bueno, él no es normal, ¿sí?, es ciego, es sordo, ¿sí?, como siempre tratar de definir a las personas por eso que les falta, ¿sí? No sé, frases como más contemporáneas son estas que por ahí escuchamos como, no le da la cabeza para estar acá, ¿sí?, no le da. Bien, esas terminologías, digamos, se sustentan en un paradigma tradicional. Después encontramos en la bibliografía autores que hacen referencia a un paradigma biológico. El paradigma biológico es el paradigma que se centra, digamos, en las limitaciones de orden genético o biológico, como su nombre lo indica. Entonces acá las personas están vistas como deficitarias o que tienen ciertas limitaciones para, desde este paradigma, el sujeto o la persona es vista como un paciente, ¿sí?, como un paciente que tiene que adaptarse a su entorno. Entonces acá, digamos, se viene toda la perspectiva de los tratamientos, de las rehabilitaciones, pero es el sujeto el que tiene que adaptarse al entorno, si no es el entorno el que hace algo para poder incluir a este sujeto. Entonces acá digamos, se conforman una serie de tratamientos, ¿sí?, donde el paciente recibe pasivamente y tiene que hacer todo lo posible para acceder a. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, Sheila, hasta acá? No, la única pregunta, Romy, es si hay algún texto donde plantee estos paradigmas como, bueno, como para ampliar la lectura. Sí, eso es. Hay un documento que está subido, que es un documento no me acuerdo el nombre, pero sí, el año pasado estaba, así que este año tiene que estar.
No se Sí, preocupen por que ahí, con lo que claro, yo ahí les puse que se los vamos a poner a disposición, porque bueno, por ahí todavía no está visible en la me parece que está en plataforma. el módulo 3, pero bueno, Bueno, después lo lo chequeo. revisamos. Después la otra pregunta que nos hacen es si en el paradigma biológico entra Sí. la característica de un niño autista. Bueno, la verdad que, a ver, con respecto al autismo hay muchas, sí, hay muchas posiciones. Esa es una que se sostuvo durante mucho tiempo. Hoy, desde nuestra perspectiva, digamos, el autismo es una condición de estar en el mundo, entonces no lo veríamos como algo biológico, pero es una discusión que existe, ¿sí? Existe. Depende, la teoría donde ustedes se paren, van a encontrar una respuesta hacia digamos, esta condición, ¿sí? Sí, por ahí, Romy, ahora te leo otro comentario de alguna de las chicas de Candela, pero digo, esto es interesante lo que vos estás planteando, porque como en cualquier tema, por eso yo les dije hoy, la complejidad del sujeto solo es posible ser abordada en la complejidad de teorías. Bueno, en esta complejidad de teorías también hay convivencia de marcos teóricos diferentes, más centrados en un paradigma que otro, ¿sí? Nosotros, cuando hablamos de autismo, estamos más centrados en la línea de Daniel Valdés, que plantea en cómo nosotros generamos algunas condiciones para que ese sujeto con esas particularidades de vinculación, de percepciones, pueda convivir con quienes tenemos otros formatos. ¿Sí? Y que eso, porque si yo lo pienso del orden de lo biológico, yo lo estoy pensando. Primero, que es innato. Segundo, que hay algo en el orden de su cerebro o algo que no funciona bien. Esto no quiere decir, chicas, que no haya algún tipo de discapacidades que tengan un orden biológico. Lo que nosotros estamos acá planteando, y que Romy lo plantea buenísimo, que a mí me encanta, es desde qué lugar nosotros percibimos a ese otro, a partir de qué lugar nosotros interpretamos a ese otro, y desde qué lugar nosotros proponemos algo para que ese otro pueda ser, pueda estar, pueda manifestarse, pueda generar vínculos. Entonces, estos paradigmas no tienen que ver con la definición de cuál es el origen de la discapacidad, sino el modo en que nosotros lo vamos a mirar. ¿Se entiende esto? Exacto, porque más allá de si uno se para en una, a ver, frente al autismo, ¿no? Que era la pregunta, desde una causa biológica o cultural, lo que nosotros estamos queriendo decir ahí es cómo vamos a mirar a ese niño que va a estar en la sala, ¿sí? Entonces, solamente tengo que reconocer la particularidad, no tengo que buscar la causa, porque ya está, ¿sí? O sea, la condición de autismo la va a acompañar durante toda su vida. Entonces yo como educador, ¿qué hago para que ese niño, esa niña que está frente a mí, aprenda, transite, comparta el día de la sala conmigo? ¿Sí? Romy, hay un comentario de Candela y otro de Giselle, si querés se los leo, porque me parece que es interesante. Dice Candela, es muy interesante esto porque la ley de discapacidad para los colegios ya está establecida, y los niños con discapacidades pueden ingresar, pero nosotros como docentes no estamos del todo preparados, formados. Y Giselle dice, teniendo en cuenta que la forma en la que miramos a ese otro construimos parte de su subjetividad. Te la dejo ahí, fíjate qué haces con eso, Romy. No, a ver, la idea de preparación, o sea, esta idea de yo no estoy preparado para, creo que, bueno, nosotras con Gilda siempre tratamos como de derribarla, porque en realidad uno en la vida no está preparado para un montón de cosas, sin embargo las tiene que afrontar, ¿no? Depende la situación que sea. Entonces, si yo elegí esta profesión, que es de educador, de educadora, lo que tengo que hacer es siempre seguir aprendiendo, ¿sí? Es buscar la forma, buscar la manera, ¿sí? Buscar la manera de poder enseñarle a ese otro, como lo hago con el resto de mis alumnos, digamos. El no
estar preparado es una frase que nos hace así, y lo que siempre hay que hacer es buscar la manera, buscar la ayuda. Si no puedo, bueno, lo comparto con mi paralela, lo hablo con la directora, busco, me anoto en un curso, y ustedes están en plena formación, entonces se tienen que preparar porque el contexto en el que ustedes van a trabajar es un contexto donde, digamos, todas y todos van a ingresar al sistema común. Entonces, ahora cuando veamos los marcos normativos, vamos a ver desde qué año están esos marcos normativos, ¿no? Entonces esto hace mucho que ya está instalado en la agenda educativa. Entonces no sé si existe, no estoy preparada para, sino, bueno, busquemos la forma entre todos de mirar a la diversidad con algo que les voy a decir en un ratito, ¿sí? Por ahí, Romy, para seguir en tu línea, yo creo que está bueno darnos cuenta que no estamos preparados para todos, porque eso nos hace más humanos y nos hace tener una actitud de búsqueda permanente. Si nosotros pensáramos que el transitar por la universidad nos va a dar absolutamente todo, vamos a entrar a los espacios educativos creyéndonos que nuestra palabra es la única posible. Exacto. En realidad, nosotros también tenemos que aprender abrirnos a otros campos del conocimiento, a otros profesionales. Esta búsqueda de la que habla Romina, para mí, es una actitud fundamental, no solo para ser docente, para vivir. Díganme, ¿quiénes de ustedes, quiénes de nosotras pensamos que este año iba a ser como es? Y sin embargo, no nos paralizamos, empezamos a buscar y probamos y nos equivocamos y seguimos buscando. Y yo la verdad es que no estuve preparada para esto, porque hace 20 y pico de años que me formé. Entonces yo no puedo pensar en seguir ejerciendo mi profesión de la misma manera como nos formaron. La diferencia, me parece, que tienen ustedes a las que tuvimos con Romy, que generacionalmente compartimos la generación, es que la ventaja que ustedes tienen hoy es, primero, que ya saben sobre esto. Por ahí no lo saben en profundidad, pero ya saben que existe. Segundo, hay muchas maneras de poder acercarse a marcos teóricos, a bibliografías. Digo, yo por ahí cuando escucho, y hablamos con Romy esto también, bueno, la solidaridad hoy que hay de disponibilidad de textos para que uno pueda bajarse, leer, que en otro momento no los tuvimos, que nos teníamos que ir y comprar el libro. Entonces digo, hoy hay que indagar, buscar. Bueno, sobre esto yo todo el tiempo voy a ir hablando con ustedes de por dónde seguir buscando, cuáles son las páginas que están buenas, cuáles son los autores, porque me parece que eso les abre a ustedes un panorama sumamente amplio. Y lo que digo es, yo, Gilda, nunca trabajé con alguien que estuviera dentro de lo que se podría llamar el autismo. Eso no me justifica que yo no sepa de autismo. Ahora, yo lo puedo saber en la teoría. Cuando esté frente a alguien con quien tenga que trabajar y tenga esas particularidades, mi modo de entrarle a la teoría va a ser totalmente diferente, porque yo voy a tener que salir en búsqueda de herramientas para trabajar con ese sujeto particular, no con el autismo, porque no existe. Existen sujetos particulares y que esas particularidades me desafían, y eso es lo más interesante que tiene esta profesión. Nunca, nada va a ser igual, y eso para mí es lo que, no sé, es lo fantástico, digamos, de esta profesión, ¿no? Nada, Romy, era eso nada más. Me dice Giselle, porque la otra era Giselle, no sé si le dirán Giselle también, pero bueno, para diferenciarlas, dice, exactamente, por eso debemos irnos capacitando constantemente, porque no sabemos qué se nos puede presentar en las salas, y no nos podemos quedar en que no sabemos, no entendemos y mirar para otro lado. Y Lilita nos dice, de todas maneras, nuestra carrera en la actualidad debería tener una preparación básica acerca de esto. Más allá que debemos capacitarnos y demás, no contamos con algo básico desde donde arrancar.
tener una sala de educación inclusiva es la mejor experiencia que puede pasarnos. Lo digo por experiencia propia. Trabajo con niños y niñas ciegas que sufren Asperger, autismo, y a la inclusión no hay que tenerle miedo. Hay que agarrarla, enfrentarla y aprender de ella, porque créanme, después de esta experiencia, nuestra carrera nunca vuelve a ser igual. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Lilita. Sí, y después es una, te perdón, leo no algo puedo más, Romy, Dale. te leo algo más. Dice Así Euge, qué lindo e interesante escuchar las profes. Vamos a estar atravesadas por diferentes infancias y debemos siempre buscar nuevos conocimientos. Yo digo una sola cosita, Romy. Si nosotros miramos el plan de estudios de ustedes, chicas, nada de lo que nosotros proponemos en el programa está. Y esto me parece que es la responsabilidad de quienes estamos a cargo de las cátedras, ¿no? De ir buscando cuáles son las problemáticas que hoy nos interpelan. Pero nos interpelan hoy, no sé qué nos va a interpelar dentro de 10 años o dentro de 20 años. ¿Sí? Yo me formé con el paradigma tradicional. Imagínense si no hubiera hecho algo para ir moviendo mis ideas. Entonces digo, está genial estar abierto a experiencia, a seguir en la búsqueda y a seguir leyendo, porque nunca una carrera de grado nos va a dar la totalidad de todo lo posible que se nos puede cruzar en los espacios escolares. Así que bueno, eso, Romy, muy lindas las intervenciones. Muchas gracias, chicas. Bueno, yo ahora retomo en un ratito lo que iba a decir recién, así seguimos. Bueno, entonces habíamos terminado de explicar este paradigma biológico, y el último de los paradigmas que nos dicen los autores es el paradigma de los derechos humanos, ¿sí? El paradigma de los derechos humanos es el que está centrado en la dignidad intrínseca de la persona, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es, digamos, la propia del ser humano. Por solo el hecho de haber nacido en esta cultura y de formar parte de la familia humana, ¿sí? De estar en la cultura, piensen en este orden simbólico del que nos habla Chopin, llegamos a este mundo, bien. Por solo el hecho de llegar a este mundo, todos tenemos los mismos derechos, ¿sí? Independientemente de la característica que nos acompañe, sea o no sea una discapacidad, ¿sí? Independientemente del color de piel, de la estatura, del peso, del tamaño, de la religión, etc., ¿sí? Entonces, la discapacidad desde este enfoque ya, digamos, tiene otro modo de ser vista. La discapacidad acá es un aspecto de la diversidad. La diversidad entonces es un concepto como muy, muy amplio, ¿sí? Que no solamente, porque por muchos años la discapacidad y la diversidad estuvieron como muy pegaditos, pero hoy sabemos que esto no es así. Si decimos que la discapacidad es un aspecto de la diversidad, es porque entendemos a la diversidad como un concepto muy amplio, ¿sí? Como ese concepto donde se engloban muchas de las particularidades que existen, así existan tantos sujetos humanos, ¿sí? A ver, cuando nosotros decimos que tenemos los mismos derechos, ¿sí? Por el solo hecho de que somos personas que vivimos en esta sociedad, también tenemos que decir, o sea, es la famosa frase que decimos, sí, todos somos iguales ante el derecho, pero a su vez somos diferentes, iguales pero diferentes. Entonces, la diversidad es el concepto que, digamos, nosotros tenemos que presentarlo como la particularidad del otro que me enriquece. Si yo entiendo que lo diverso me va a enriquecer, voy a dejar de tenerle miedo. Porque muchas veces lo que está actuando frente a la no aceptación quizás puede ser miedo, quizás puede ser desconocimiento, quizás puede ser, bueno, no sé cómo hacerlo, quizás puede ser no sé cómo enseñarle, no sé cómo hacer para dejar que deje de llorar. ¿Sí? Puede tener múltiples expresiones, pero si yo en realidad miro a eso diferente como algo que me va a enriquecer, van a ver que todo va a cambiar. Y entonces las situaciones se vuelven situaciones de aprendizaje conjunto, retomando, digamos,
el comentario que hacía una alumna, ¿no? En esto de que una experiencia de inclusión te cambia la vida. Claro, porque es una experiencia de aprendizaje conjunta, ¿sí? El otro aprende de mí, yo aprendo del otro. Aprendo a cómo acercarme, aprendo a cómo mirarlo, aprendo a aceptarlo, y que me acepte, por supuesto, ¿sí? Algo para aclarar en relación a los paradigmas, ¿sí? No es que vamos saltando de paradigma en paradigma, ¿no? Ojalá borráramos lo anterior y estemos en este. Los paradigmas coexisten, ¿sí? Y eso se materializa en las prácticas. Por más que hoy digamos, bueno, hoy en el 2020, digamos, la educación es para todos y todas, y el paradigma es el de los derechos humanos, muchas veces compartimos la práctica, la sala, digamos, con personas que por ahí epistemológicamente están parados en otro paradigma, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso, no quiero que quede como lineal, más allá de que se han sostenido por épocas, ¿sí? Y que un paradigma surge cuando el otro paradigma deja de dar respuestas, en educación aún nos encontramos con la coexistencia de estos paradigmas. Sigo, si tienen alguna pregunta, me dicen. Si puedo pasar la filmina. Porque quería pasar a los marcos normativos. Para que... Todo bien, Romy, no hay preguntas. Así que si querés avanzar, sí, no hay problema. Podemos avanzar. Avanzo si avanza la... Tendría que haber cambiado cuando discutíamos. No me tenés que dar un ratito. Sí, bueno. Quería pasar a los marcos normativos como para que las chicas vayan teniendo en cuenta cuáles son las reglamentaciones vigentes. Romy, estos marcos normativos van a estar a disponibilidad, les vamos a dar los enlaces para que los bajen. Ahí, a ver. Bien, no, me faltaba un ratito para pasar a los marcos normativos. Los marcos normativos, a ver, es como que es muy difícil, yo los fui ordenando, las filminas las van a tener, y después los pueden buscar porque están todos disponibles en internet, ¿sí? Lo que, digamos, hicimos con Gilda fue como ordenarlos para que ustedes puedan ver, digamos, cuáles son los prioritarios, ¿sí? Antes de pasar a los marcos normativos, entonces, les queremos compartir una definición de educación inclusiva, ¿sí? Hay muchas definiciones, pero bueno, tomamos la de la UNESCO, que es una definición que se van a encontrar en la bibliografía ustedes, y se las voy a leer tal cual, porque van a ver que es bastante robusta. Si me puedo sacar yo misma de acá. A ver. Sí, ahí me puedo sacar. La UNESCO en el 2007 da una definición desde lo macro bastante completa, y dice lo siguiente: la educación inclusiva es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos y todas las estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todos los niños y a las niñas del rango de edad apropiado, y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular y educar a todos los niños y a todas las niñas. Bueno, acá hay un montón de cosas, ¿sí? que ahí vamos a ir viendo. En principio, a ver, está la idea de diversidad de la que hablábamos hace un ratito, ¿sí? De la diversidad, del reconocimiento de la diversidad en general, ¿sí? Tanto cultural como de cada comunidad, como para después ir pensando en lo que pasa en cada, digamos, nivel concretamente. Entonces, sí, hay un reconocimiento de la diversidad en general, yo tengo que pensar cómo eso lo materializo en una institución educativa,
Entonces, por eso, la segunda parte de la definición tiene que ver con, bueno, tenemos que hacer algunas modificaciones, ¿verdad? ¿En dónde? En los contenidos, en los enfoques, en las estrategias, y ahí sigue siendo macro, ¿sí? Si ustedes se ponen a analizarlo. Y otra de las cuestiones que marca esta definición de inclusión es la idea de la edad, el rango de edad apropiado, que ahora en un ratito lo vamos a ver esto, cómo tenemos que respetar el rango de edad de los niños, ¿sí? No podemos seguir pensando como antes que un niño puede tener 7 años y seguir en el nivel inicial, ¿sí? Esto ya no es así. Y digamos, dejó de ser así porque los marcos normativos lo marcaron muy fuertemente. A ver, hay un documento que se llama Índice de Inclusión, se llama así, lo pueden buscar, lo pueden googlear, no sé si lo conocen, pero es un documento, digamos, que se escribió en el 2002 en Gran Bretaña. Los autores fueron Booth y Ainscough, y en realidad es un documento, pero también es como una herramienta, ¿sí?, de investigación-acción, donde, digamos, estos autores lo que hacen es marcar con indicadores y con preguntas cómo hacer para que una escuela sea inclusiva, ¿sí? Entonces ellos van marcando como muchas dimensiones, ¿no? Donde son diferentes aspectos que las escuelas tienen que ir cambiando para ser más inclusivas. Pero antes, digamos, ellos abarcan 3 dimensiones, ¿sí? Políticas inclusivas, comunidades inclusivas y luego escuelas inclusivas. Ese documento tuvo un impacto muy fuerte, ¿sí?, en los lineamientos de educación inclusiva, y después de mucho tiempo, en el 2006, se hizo un documento, un índice para América Latina y Caribe. Y lo que les queremos contar es que una autora, Rosa Blanco, que seguramente la habrán leído, ella escribe el prólogo del Índice para América Latina y Caribe y remarca lo siguiente, que está en sintonía con las ideas que les estábamos planteando. La educación inclusiva no tiene que ver solo con el acceso de los alumnos con discapacidad a escuelas comunes, sino con eliminar y minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Acá hay 2 cosas importantes. En principio, ¿sí?, tiene que ver con esto que les decíamos antes, ¿sí?, que la discapacidad es solo una expresión de lo diverso. Entonces, no solamente tenemos que incluir a niños y niñas con discapacidad, sino que también hay otras particularidades que tenemos que comenzar a reconocer. Y por otro lado, otra de las cuestiones que plantea este índice es el reemplazo de una terminología que seguramente habrán escuchado ustedes, que es la de necesidades educativas especiales, ¿sí? O por lo menos nosotras nos formamos con esa idea, ¿no?, de pensar en que los niños con discapacidad tienen ciertas necesidades educativas especiales. Bien, con el correr del tiempo esto se fue modificando, porque en realidad todos, a lo largo de nuestra trayectoria escolar, todas las personas en algún momento alguna ayuda o alguna necesidad educativa especial va a presentar. Entonces, lo que ellos plantean es el concepto de barreras para el aprendizaje, ¿sí? Entonces, una barrera es un obstáculo, ¿sí?, que permite ser saltado, ¿no?, ser modificado. Entonces, bueno, se suplantan esas terminologías, porque se los contamos porque esto ustedes lo van a leer, y es importante que también lo sepan de dónde sale. Bien, ¿qué otra cosa más? Vieron que cuando empecé la clase había una florcita en la presentación y esa flor estaba vacía. Esa flor es la imagen, es la expresión del índice, donde se sintetizan todos los valores que una comunidad y una escuela deben tener a la hora de pensar una educación inclusiva. Nosotros se lo queríamos compartir porque miren todo lo que ellos proponen, ¿no?, para mirar a lo diverso, ¿no?, y para pensar nuestras prácticas de manera inclusiva. Esta flor empieza con el pétalo que dice que, bueno, digamos, la raíz de todo esto tiene que ver con pensar ciertos valores inclusivos, y
En principio ponen 4 pétalos de color verde, que en cada uno de los pétalos ponen las siguientes palabras: coraje, confianza, compasión, derecho. Luego la flor se sigue abriendo y hay 6 pétalos, ¿sí? De esos 6 pétalos hay otros valores: no violencia, respeto por la diversidad, sostenibilidad, comunidad, participación, igualdad. Fíjense las palabras, ¿no? Porque esas palabras son las que van a sustentar prácticas inclusivas. Entonces, bueno, cómo nosotros vamos a ir internalizando esto, digamos, es como muy importante, me parecía como muy bonito poder presentárselos. Y por último, de cada pétalo salen como otros frutos, serían. De respeto por la diversidad y sostenibilidad salen amor y belleza. De comunidad y sostenibilidad salen optimismo, alegría y honestidad, ¿sí? Como últimos valores que me parece lindo, nos parecía lindo poder presentárselos porque, bueno, si nosotros miramos al otro teniendo en cuenta estos conceptos, seguramente vamos a dejar de sentir esos miedos que quizás se nos presentan cuando una situación es muy ajena a nosotros o muy diferente. Y esto sale del índice, ¿sí? Tanto del que está en Gran Bretaña como el de América Latina. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, Gil? Nada, preguntas no hay, así que no sé si hay algo por ahí. Romy, van a ser 6 menos cuarto. Ya termino. Yo digo, para que manejemos los tiempos, ¿sí? Y no sobrecarguemos. Ya les digo, creo que faltan, están muy cansados, pueden poner en el chat, si no, cortamos acá y dejamos para ver. Son 3 diapositivas, porque una la salto. Romy, hay un estudiante que te hace la siguiente pregunta, Jimena, dice, profe, me surge una inquietud, ¿de qué manera funciona, entre comillas, el acompañante terapéutico en las escuelas? He oído hablar mucho de esto y quisiera saber qué piensa respecto a esto. Y Marcia nos pregunta si podrías explicar lo de las barreras. Sí. Bueno, lo de acompañante terapéutico quizás lo tenía pensado para la próxima clase, porque, bueno, puedo contestarlo ahora. En realidad, a ver, el acompañante terapéutico forma parte de una configuración de apoyo que se arma para el acompañamiento de una trayectoria escolar, ¿sí? A veces es necesario que digamos, un alumno esté acompañado y otras veces no. A ver, me quiero poner en un brete acá. Yo creo que, a ver, haber sido posible que los niños que estaban en escuela especial puedan acceder, ingresar, permanecer y egresar en el sistema común es todo un logro. Lo que pasa es que muchas veces faltan recursos humanos para el acompañamiento de esas trayectorias dentro de la escuela común. Entonces, una de las posibilidades es recurrir a la figura de los acompañantes terapéuticos, que no forman parte de la escuela, ¿sí? No es personal de la escuela, sino que generalmente ese acompañante terapéutico es una contratación que hace la familia, y la mayoría de las veces porque ese alumno o esa alumna está, digamos, seguramente con un centro de apoyo externo, ¿sí? con profesionales externos que acompañan los tratamientos de ese niño o de esa niña. Si ustedes me preguntan a mí qué sería lo ideal sería que la escuela tenga mucho personal y que el acompañante terapéutico sea un docente que forme parte de la escuela, pero hoy esto no es así, ¿sí? Y sabemos que recurso humano falta por donde miremos a las instituciones educativas. Entonces, muchas veces es necesario que alguien acompañe al docente para poder sostener un niño en la escuela común, ¿sí? Un niño con diversas particularidades. Hay diferentes formatos escolares y diferentes recursos humanos que pone en práctica cada institución.
hoy está funcionando de esta manera. Quizás dentro de 10 años sea completamente distinto y el acompañante terapéutico ya no sea una figura externa, sino sea una figura que ya forme parte del personal de la institución. No sé si contesto ahí la pregunta. Sí, Romy, yo creo que esto también... espera que me había apagado el video para no... también, por ahí como para decirles a las chicas que sobre esto también vamos a trabajar un poquito cuando trabajemos el concepto de pareja pedagógica. Claro. Digo, hay un montón de conceptos que nos van a llevar a repensar cuál es el lugar de estos profesionales como un par dentro del mismo espacio de trabajo y en relación tal vez a los mismos niños y niñas, ¿no? Así que bueno. Es verdad que lo que ocurre hoy en algunas escuelas, a ver, me puedo imaginar por dónde viene la consulta. A ver, uno a veces entra en una escuela y encontrás a la maestra de grado, a 2 maestras integradores y a 2 acompañantes terapéuticos. A veces son 5 personas adentro del aula, ¿no? Y eso, la verdad que si a mí me preguntan si está bueno o no, y claro, no está bueno. Debería ser distinto. Pero bueno, yo creo que son los caminos que hay que transitar para seguir avanzando en esta idea de educación y de escuelas inclusivas, ¿no? Por eso está bueno si pueden leer el índex, porque el índex, a ver, no hay que pensar que solamente la escuela tiene que ser la institución inclusiva, por eso ellos hablan de políticas y hablan de comunidades inclusivas, porque excede la escuela, ¿sí? Pensar desde la perspectiva de la inclusión. Y ahí lo uno con el concepto de barreras. Las barreras no son solamente barreras como dificultades de aprendizaje, están hablando de una cuestión mucho más amplia. Las barreras son cualquier obstáculo, ¿sí? Cualquier obstáculo que funcione como obstáculo para el otro. Entonces las barreras pueden ser pedagógicas, pueden ser edilicias, pueden ser sociales, ¿sí? Ese es el concepto de barreras en el aprendizaje. Ahí se aclara un poco más. Te dan así como impresionante la explicación. No, un gestito. Es muy difícil no ver las caras, no saben lo difícil que es. Sí, ya lo creo. Dice, Jimena dice, sí, profe, es un tema complejo, pero entiendo, espera que pero entiendo, dice, así que bueno, bien, Jimena. Igualmente, por ahí es importante que ustedes sepan que cada una de las cosas que les vamos presentando no es que empiezan y se agotan acá. Entonces podemos volver sobre estos temas vinculándolos con las cosas nuevas que vayan apareciendo. Me parece que así tal como lo plantea Romy, esto es un desafío y no es que nadie, diría mi papá, tiene la vaca atada. O sea, no, totalmente, no. Entonces no, se va claro, y se va construyendo a partir de los desafíos que nos van presentando los otros también. Yo lo que sí creo es que uno tiene que estar todo el tiempo leyendo y escuchando esas otras experiencias o buenas prácticas docentes, que por ahí es un término que ahora aparece así todo el tiempo. A mí me gusta más la idea de pensar en prácticas situadas, porque implica poder leer todas las variables del contexto, y las propias también, porque algo que Romy dijo al principio, que tiene que ver con esta sensación que a veces tenemos, que tiene que ver con el miedo, con la impotencia, con el no saber para dónde arrancar. Bueno, está buenísimo que eso uno lo transforme en palabras, y que diga, yo no puedo, yo no sé, ¿quién puede ayudarme? Digo, estas cosas abren a la participación de otras personas y no creer que uno tiene la respuesta absolutamente a todo. Y además quiero decirles que muchas veces nos vamos a equivocar y que de esas equivocaciones también vamos a aprender. Y también les digo que la persona que mejor nos puede orientar de por dónde ir, cómo intervenir, es o el sujeto niño o niña en particular, cuando puede hacer uso de su palabra, o nosotros tenemos esta actitud de observación real, y las mamás, o la persona que esté más cerca en ese proceso de crianza. Son los que mejores pistas nos pueden dar de por dónde ir,
¿sí? Entonces, hay que abrir al diálogo, hay que escuchar, hay que reconocerse a sí mismo con esto de, bueno, de esto tengo que aprender, ¿no? Te dicen algunas cuestiones, Romy. Espera, en una capacitación a la que fui, bueno, Ruth te dice que muy bueno el tema, muy claro. Jennifer dice, en una capacitación a la que fui dijeron sobre las barreras, que es importante saber que no las trae el otro, sino que las ponemos nosotros, y hablaron un poco sobre las barreras pedagógicas que podemos generar en actividades. Después Marcia dice, sí, profe, me interesa seguir indagando sobre este tema, y Jennifer agrega, por ejemplo, evitando hacer actividades para que un estudiante en particular es más complejo que para los otros, en vez de ver cómo hacer para que todos puedan participar. Bueno, por ahí fueron las... En la clase que viene vamos a hablar de las características de las propuestas, ¿sí? Porque bueno, sí, esto da para mucho. Sí, en el jardín maternal tenemos que pensar en las propuestas, en la disponibilidad, en los materiales que ofrecemos. Bueno, tiene su particularidad, ¿no? Hablar de educación inclusiva en el jardín maternal, y después tiene sus particularidades de acuerdo al nivel en el que estemos trabajando, inicial, primaria o medio. ¿Sí? Sí, es verdad. Bueno, como para ya dejarlas, porque es verdad, ya se hizo, las vamos a agotar, les cuento los marcos normativos sin hacer mucha profundidad, ¿sí? Esto va a estar subido, y en todo caso, si ustedes después quieren, lo retomamos la clase que viene. A ver, concretamente, porque sabía que se iba a hacer largo, lo estoy pensando en la provincia de Río Negro, ¿sí? A ver, ¿con qué marcos contamos nosotras para poder entender cómo funciona esto de la educación inclusiva, y qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde, etcétera, etcétera? En principio está la ley nacional, que ustedes ya la deben haber estudiado, la 26.026, que, digamos, se sancionó en el 2006, ¿sí? Esa todas la conocen, y marca como unos lineamientos muy generales en cuanto a la educación inclusiva. Otro documento importante, ¿sí?, que tenemos es la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, ¿sí? Esa también se sancionó en el 2006, digamos, la ONU también participó, digamos, de esto, y digamos, entre la Ley Nacional de Educación y la Convención, que esa es la sigla, si la van a encontrar, ahí, digamos, se enmarcan como los lineamientos muy generales que en la provincia, ¿sí?, se materializaron en dos resoluciones, ¿sí? Las dos resoluciones que tenemos en la provincia son del año 2011, ¿sí? Perdón, ahí sí. Una resolución es la 3438, que habla de la inclusión de los niños y de las niñas en los niveles inicial, primario y medio, y la otra resolución es la resolución 3046 del mismo año, que habla sobre las trayectorias escolares. A grandes rasgos les cuento de qué trata cada una, y si alguna tiene otra pregunta, lo hablamos en la clase siguiente. La 3438 habla de la relación que se establece entre la modalidad especial y la modalidad común, ¿sí? Este también es todo un tema, y bueno, merece como mucho tiempo para poder entender cómo se ha formado la relación, pero hoy la relación está planteada como la superación, digamos, de la educación especial como un subsistema paralelo a la escuela común, ¿sí? Antes funcionaban de manera, digamos, como en líneas paralelas, es lo que marca, digamos, el camino de esto, y en realidad lo que pasaba es que el niño o la niña eran matrícula de la escuela especial, y en ciertas condiciones podía, digamos, ingresar al sistema común. Se armaba como, bueno, un plan de trabajo, pero el niño siempre seguía siendo matrícula compartida, ¿sí? Siempre seguía siendo como de la escuela especial. Bueno, como ustedes saben, esto ya no es más así, y lo que se plantea, digamos, que bueno, eso también está en plena construcción, es que, digamos, si los niños están en el sistema común, que puedan tomar apoyos de la escuela especial.
Entonces, bueno, un poco lo que plantea esta resolución es, digamos, esta ruptura histórica, escuela especial, modalidad especial, escuela común, modalidad común. ¿Sí? Si todos y todos los niños y las niñas tienen que estar en el sistema común, que la escuela especial brinde apoyo cuando es necesario. ¿Sí? Esta es un poco el espíritu de esa resolución. Y la otra resolución, que es la de trayectorias escolares, específicamente para el nivel inicial, lo que dice es que el ingreso al nivel, ¿sí?, maternal, inicial en este caso, deberá respetar la edad cronológica de los niños y de las niñas, con el objetivo de garantizar la educación inclusiva. Es esto, yo no puedo, como pasaba antes, digamos que un niño esté en la escuela especial hasta los 7 años y que a esa edad ingrese a la sala de 4, por ejemplo, cosas que pasaban. ¿Sí? No, el niño ingresa a la edad que le corresponde. Luego se pensarán las ayudas necesarias, pero la edad cronológica hay que respetarla. La trayectoria de los niños y de las niñas con o sin discapacidad no podrá ser interrumpida, dice la resolución, bajo la idea de permanencia. ¿Sí? Plantear una permanencia hoy en cualquiera de los niveles es una cuestión que se hace por vía excepcional. ¿Sí? No estamos trabajando sosteniendo la idea de permanencias. Y luego, lo último, digamos, es que la trayectoria de los niños y de las niñas tiene que ser abierta y flexible entre las dos modalidades. Y en el caso de que un niño o una niña necesite apoyos de la escuela especial, digamos, lo que se plantea es que, primero, será de carácter excepcional, y segundo, hay una corresponsabilidad de los apoyos. Tanto la escuela, la modalidad común como la escuela especial son responsables de los apoyos que una trayectoria escolar necesita. Bien, y digamos, esto fue en el año 2011. En el año 2012, ¿sí?, como ustedes saben, se sanciona la Ley de Educación Provincial, la Ley Orgánica, perdón, la Ley Orgánica de Educación Provincial 4819, que es la de la provincia de Río Negro, que se, digamos, se construyó bajo el lema educar todo a todos, ¿sí? Bueno, no voy a entrar en la ley, había puesto un artículo, pero bueno, ya es como muy tarde, también la ley la pueden buscar, y por supuesto que la ley engloba las dos resoluciones, ¿sí? Eso es claro, ¿no? Las resoluciones existen y la ley las contempla. Bien, ¿alguna pregunta acerca de los marcos normativos? Hasta ahora no, Romy. Perfecto. Bueno, entonces nada, les queremos compartir dos ideas con Gilda para cerrar esta primera parte de profundización del eje. Bueno, nosotras estamos convencidas, ¿no?, de que los conceptos de inclusión y diversidad son dos conceptos que hoy nos atraviesan y que queremos ir transmitiéndolo a lo largo del seminario. Como dijo Gilda, no forman parte de los contenidos mínimos, pero nosotros los consideramos contenidos mínimos indispensables. Y también sabemos que, digamos, lamentablemente, bueno, todavía falta mucho camino por recorrer para poder comprender o para mirar a ese otro y reconocerlo desde su singularidad, ¿no? Y quizás básicamente nos encontramos con dos posiciones, ¿no?, frente a esto, como digamos, las posiciones que reconocen la inclusión y la diversidad como una posibilidad y posiciones que reconocen la inclusión y la diversidad como un dilema, ¿no?, como un problema, y bueno, no vamos a entrar ahí, ¿sí?, sino que nosotros queremos que ustedes puedan mirar estos conceptos como verdaderas oportunidades, ¿sí? Sabemos que no es fácil, por supuesto que no es fácil. Ustedes estarán pensando, ay, a ver, profe, ¿cuándo me va a decir cómo hacer para esto? Las vamos a dejar con dos ideas, ¿sí? Con dos ideas para acompañar un poco esta idea más general de la inclusión y la diversidad como posibilidad o
como verdaderas situaciones de aprendizaje, como decíamos hace un rato, ¿no? O como decía la compañera que escribió en el chat, ¿no? Una vez que uno transita por esa experiencia, es muy difícil no poder rescatar o aprender algo de eso. Entonces, a ver, si yo voy por el camino de la posibilidad, seguramente no voy a encontrarme sola, ¿sí? No voy a poder trabajar sola con ese niño y con esa familia. Lo primero que tengo que hacer es, y seguramente Gilda lo va a retomar en otra de las clases, es conformar redes, ¿sí? Muchos autores hablan de la conformación de redes de apoyo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo me relaciono con una familia y con un niño, tengo que tender otras relaciones, ¿sí? Relaciones con el personal de la institución, con la familia, con ese niño, y con todas las ideas, con todas las representaciones que se tienen de una situación. Puede ser una situación de discapacidad o no. Las representaciones pueden estar en forma de dudas, preguntas, miedos, etc. Pero sí tengo que poder recoger ese guante, digamos, ¿no? Tengo que poder tomarlo y poder pensar por qué circulan las ideas que circulan. Porque ustedes saben que cuando un niño ingresa a la institución, él comienza a formar parte del grupo de pares, y cuando una familia ingresa, esa familia forma parte del grupo de padres, ¿sí? Todo un tema. Pero allí tenemos que empezar a conformar esa red. ¿Y cómo se conforman las redes? Se conforman a través de la palabra, a través de la comunicación, ¿sí? Y muchos autores definen esto como esa relación dialógica, como un diálogo, ¿sí? Entonces, en ese diálogo donde yo recibo a ese niño o entrego a ese niño, siempre algún mensaje, algo tengo que poder darle a esa familia. ¿Sí? Tengo que poder compartir desde ahí, tengo que poder construir desde ahí, la mirada hacia el otro. Reconociendo un poco lo que Gilda planteaba y que va a seguir planteando, esa singularidad propia de cada ser humano. Romy, Bueno, se nos va... Sí, se nos va a cortar porque yo le había puesto como tiempo máximo las 2 y 2 horas y me está indicando que se corta. Entonces, nos volvemos a encontrar el jueves con más de esto, porque me parece que está buenísimo, Romy, que lo puedas retomar y profundizar, porque yo supongo que a partir de acá van a aparecer algunas preguntas. Seguimos con el tema que veníamos trabajando, y les vamos a publicar en la plataforma, para que ustedes tengan acceso a toda la bibliografía de esto que estuvimos desarrollando hoy. Yo, para que no se nos corte y no nos alcancemos espero que se corte, tal cual. Bueno, muchas gracias por estar, nos vemos la próxima semana, sigan escribiéndonos al correo, cuídense mucho, y cuiden mucho, mucho a sus familias, así cuanto antes nos podamos encontrar, estaría buenísimo. Gracias, y todas las preguntas que por ahí vayan surgiendo, anótenlas, así la semana que viene cuando arrancamos con una ronda de preguntas. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, gracias Romy por todo. Adiós, no, nos vemos el jueves que viene. Se nos corta. Adiós. ¿Cómo salgo?